Vamos a hablar del We're going to Espíritu talk Santo about the un Holy poco. Spirit a little bit. Para aquellos que hicieron For those rededicaciones, who made es importante de rededications saber today, que it's necesitan important la to ayuda del know that you Espíritu need the Santo. help of the Holy Dios Spirit. prometió dar el God Espíritu promised Santo to cuando give Jesús ya se you estaba the Holy Spirit despidiendo when Jesus de los was leaving. discípulos. Él dijo, But the yo me disciples, voy he told them, porque es I'm necesario leaving que yo me because it's vaya necessary for me to para leave, mandarles to al send you Consolador o al the Espíritu Comforter, Santo the de Holy Dios. Spirit of God. Y el Espíritu Santo de Dios And the Holy vive Spirit of God en usted lives si es in you cristiano. if you are a Christian. Es And importante it's de important darle su to lugar give him his para place que Él opere so en that he can nosotros. operate in us. El Espíritu The Santo tiene Holy frutos, Spirit has fruits. tiene It nueve has frutos. 9 fruits. Y esos frutos And son those para fruits are darnos to give us dirección o darnos manera de direction or to vivir give us a way to live como cristianos. as Christians. Cuando nosotros dejamos que When esos we frutos let those fruits desarrollen en be nosotros, developed in entonces us, estamos cumpliendo con then we Dios are para fulfilling our caminar part with en ese God camino to que le estaba walk hablando in esta that mañana, way that I was telling you this de morning, caminar en el Espíritu walking y in no the en la Spirit and carne. not in the flesh. Así que la Biblia, So the y vamos a usar Bible, un and texto muy muy conocido a de very todos, well-known que se text encuentra en 1 de that's found Juan in 1 John 4:4, 4:4, que el que está en nosotros that es he mayor that que is el que in está us en el is greater mundo. than the one Y who's in esto the es world. importante de And saber, this is important to porque no know podemos because nosotros we luchar y ganar cannot fight sin and la ayuda del win without Espíritu the help Santo. of the Holy En, Spirit. en el libro de In los the book Hechos, of Acts, capítulo 1, chapter 1, verso 8, verse 8, dijo, o dice Pablo, dice, Paul, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre it says vosotros el that you shall Espíritu receive Santo, power after that the y Holy me Ghost has seréis come upon you, and testigos, ye shall estoy be hablando witnesses. This Jesús, is Jesus en speaking. Jerusalén, en toda You shall be Judea, witnesses en unto me both in Samaria Jerusalem y and in hasta lo Judea and in último Samaria de la and unto tierra. the uttermost Así de part of the que earth. el Espíritu So the Santo Holy es Spirit simplemente para is darnos simply poder to give us power para vencer. to overcome. Que vamos a vencer. That we're going to Tenemos una overcome. We lucha have y la a lucha fight. no es contra And carne y it's not sangre, against sino flesh and contra blood, but potestades against y powers espíritus and de la spirits oscuridad. of darkness. Es decir, son poderes That means they are satánicos que satanic siempre powers están that are luchando con always nosotros, siempre fighting están with us. They're tratando always trying por to, medio de la carne through the de flesh, sacarnos to take us de out caminar en el from espíritu. walking in the Es Spirit. decir, cuando That nosotros means no when caminamos we en el don't espíritu, walk in the no estamos Spirit, agradando a we're Dios. not pleasing Entonces God. el In diablo, other words, sabiendo the esto, devil, knowing siempre this, está tratando he's de always usar la trying to carne use propia the de flesh, nosotros our own para flesh, desviarnos, to para cause us to llevarnos a, stray, take a us otro lugar somewhere fuera del else, reino de Dios. outside of the kingdom ¿Ok? of God. Todos tenemos el We lugar all del have reino de Dios a place por in the medio de kingdom la of God salvación. through salvation. No lo ganamos, We Dios nos don't lo dio. earn it. God gave it to Es us. un don gratuito, ¿ok? It's a free gift. Y esto So, es para que this nosotros is so that salgamos we del can reino come del out of diablo the y kingdom entremos of al the devil reino and de enter Dios. into the kingdom of God. Entonces, So then, cuando entramos al when reino we de Dios, enter para into the kingdom of mantenernos en el God, reino to de keep Dios, ourselves in tenemos the que kingdom of God, caminar we como have to le enseñé walk, esta mañana, like I taught you this morning, libres del pecado. free El from sin. pecado Sin nos separa de Dios separates us siempre. from God, always. ¿Ok? So es importante So que it's important entendemos that we esto understand this bien, very que well. cuando que That Dios when odia el pecado. God hates sin. Lo leímos esta read mañana. it this morning. Dios odia el pecado. God hates Y sin. si usted le And da if cabida you al pecado, give room for inmediatamente sin, Dios se separa de immediately usted. God separates himself from No you. está Dios con God usted. is not with you. Porque Dios no puede Because estar God donde hay cannot be pecado. where there is sin. ¿Ok? So, es So importante it's que important entendemos that esto, we understand que el this, pecado y that Dios sin no se mezclan. and God don't mix. So, nosotros So tenemos we que have to separarnos separate del pecado. ourselves from sin. ¿Ok? Y es algo que podemos hacer And it's something we solamente, can fíjese do bien, only- solamente reconociendo Only el recognizing sacrificio de la the cruz sacrifice of the cross que Cristo Jesús that hizo Christ Jesus y made, reconociendo and que Él ya recognizing pagó that por He nuestros already pecados, paid for our que Él ya sins, pagó that He already por la paid victoria, que for para the que nosotros victory, podamos so that caminar we de can victoria en walk from victoria en victory to victoria en victory to victory victoria. to victory. Aleluya. Hallelujah. Así de que el So, precio ya está the pagado. price is already paid. Entonces todo lo que So tenemos then que all that hacer, we que have fue to lo que do
le was enseñé it esta mañana that I que, taught you que this amemos morning? en That una we de las love predicaciones, que in one of the amemos a Dios preachings con that we todo el love God corazón, with con all of toda our la heart, fuerza, with all con of our todo el strength, alma with all of our y con todo soul, el espíritu. and with all of our spirit. Ah, En otras palabras, In other tenemos words, que we unirnos have a Él to por medio del join amor. Him through Dios love. es amor God is love. y requiere amor And para tener love comunión is con nosotros. required so that He can have No podemos communion tener with us. We comunión cannot have con Dios communion fuera with del God amor, porque es lo que outside Dios of love, es, because that's amor. what God is. God is love. ¿Ok? So, vamos a orar So antes de we're entrar gonna a pray este before we pequeño go estudio into que this tenemos esta small noche. lesson that Padre, we en el have nombre de tonight. Jesús, Father, in Jesus' le name, pedimos, mi Padre, que we usted ask you, guíe my nuestros Father, to labios guide para our hablar su lips to palabra. speak your word. Señor, le pedimos Lord, ayuda, we Padre ask you for your Santo. help, Father. Le We pedimos ask you dirección. for direction. Le pedimos, Padre Santo, Father que God, usted we ask abra you nuestros oídos to para open oír, up our ears que to unja hear, nuestros that you oídos para anoint our recibir su ears to palabra, receive your Señor, word, Lord, y que prepare nuestro and that you may corazón prepare our para heart retener su to palabra, retain your Señor. word, Lord, Que allí haga raíz, that there Señor, it may y de take ahí dé root, and mucho from there fruto give much fruit para nuestras vidas for diarias. our En el daily nombre de lives. In Jesús. Jesus' name, Amén. amen. En Juan, 1 de Juan In 4:4 1 dice, John 4:4, hijitos, it says, vosotros sois de My Dios little children, y you los belong habéis to God, vencido, porque mayor es el and que ye está en have vosotros overcome them, que el que because está en greater el is he that mundo. is in you than he that ¿Ok? is in the world. ¿Con qué o a qué consideras la What palabra do poder? you El consider poder to de be the muchas word aguas en una power? creciente The power es of poderoso. many El poder de waters in una a current bomba is very atómica powerful. The poderosa power para of an destruir atomic a bomb is Hiroshima, powerful to Japón. destroy Un Hiroshima, Japan. poder A de un power barco of poderoso, a el powerful poder boat, poderoso de una a nación ship, o gobierno, a el poder nation, de or a government, presión, or pressure. un carro nuevo, A new bonito, pero car, sin a motor, nice, solo beautiful sirve car para qué? without a motor Exhibición. is only good for looking at. El carro The necesita car motor para needs a cumplir su motor to propósito. fulfill its El purpose. cristiano The Christian necesita el needs Espíritu the Santo Holy para Spirit cumplir el to propósito de fulfill the Dios purpose of para God cada uno de for nosotros. each one of Dios us. tiene un God has propósito a purpose para cada uno de for each nosotros. one of us. No estamos aquí We're not por here by casualidad coincidence o por ninguna otra or razón. any other Dios reason. nos hizo, God Dios made nos us. formó God en el formed vientre us de nuestra in our madre. mother's womb. Dios nos trajo a God este brought mundo, us nos dio to this vida world. He gave us y life. ahora nos ha And puesto en un now He's lugar put us in a de ser place usados to como be instrumentos used de sus as manos. instruments En in otras His palabras, hands. In Dios other usa words, la God boca suya, uses Dios your usa las mouth, manos God suyas, uses your Dios usa hands, los pies God suyos, uses Dios your usa la feet, voluntad God uses suya, your Dios will, usa las emociones God suyas, uses your Dios usa emotions, todo God lo que uses usted all es. that you are. Él no lo puede hacer sin He usted can't y do it yo. without you or me. Entonces tenemos So que then we have prestarnos to darnos o give dejarnos ourselves usar or por el let Señor. ourselves Y be Dios used quiere by usar the Lord, a and God todos wants to ustedes. use all of you. Yo me gozo cuando I rejoice ustedes when invitan a otra y'all gente. invite Quiere decir other que Dios people. los That está means God usando is using para you invitar a otra to gente. invite other Yo me people. gozo cuando ustedes I están orando rejoice por when you're alguien praying más. for Yo me somebody gozo else, cuando estamos or when impactando allá en we're México a las impacting people in iglesias en Mexico, México. because Usted está dando you ofrendas, are usted está giving dando offerings, dinero you are y el giving dinero money, no se queda and aquí, money, hermanos. El it dinero doesn't lo stay estamos here. empleando We're para que el reino de using Dios it so that the avance. kingdom of God may Aleluya, por advance. eso That's sigue why. creciendo. That's why it keeps Sigue growing. creciendo. Es lo que Dios And está that's what haciendo. God is ¿Y cómo lo doing. está haciendo? Por medio de And todos how's He doing ustedes. it? Through Por all of medio de you. todos nosotros. Through all of us. Aleluya. Yo me Hallelujah. gozo en And eso, I hermano. rejoice in Me that. gozo I en lo que Dios rejoice está in what haciendo. God is doing. Gloria a Dios. Praise God. Porque trabajamos. We Yo, work. yo tengo 40, ¿qué le dije? How many 49 years did I años tell you I've been de saved? estar trabajando 49 en el years to be ministerio, working in hermanos. the ministry. Porque inmediatamente Because cuando Dios me immediately salvó, when God mire, saved yo me, era músico I was a en el mundo. musician Yo in the tocaba en world. clubs, I ¿ok? played in clubs. Y así es de And que yo estaba impuesto a so I tocar. was used to playing. Y cuando And Dios me when salvó, God saved me, yo dije, pues ya se I acabó said, todo well, eso. all that's done Ahora with now. voy a ver Now qué I'm es lo going que to see voy a hacer. what I'm Y gonna yo do. pensaba que iba a And I vivir una thought vida that I was aburrida. gonna live a boring Por eso life. nunca le había querido That's dar why I mi vida never al wanted to Señor. give my life to the ¿Ve? Lord. Pero resultó de But it que turns me out salvó, that He saved me me, cambió He changed y me, luego me preparó. and then He Y prepared en unos 3, and 4 after meses 3 or 4 después de months salvarme, after I got ya andaba yo saved, cantando con I mis was already hermanos en singing las with my iglesias, brothers in hermanos. churches. Y todo era lo que And Dios all of estaba that was haciendo. what God Fíjese was bien. doing. Pero But ese era algo that glorioso was para something mí wonderful de
de poder ver las almas be que se able to salvan see the y que souls vienen getting aquí. saved and Esta that they mañana will yo come to the estaba altar this morning. arriba, hermano, no I sé was- dónde andaba, I pero yo was estaba en just gloria. so- I was in Aleluya. heaven. ¿Ve? Sí.
y de ver la and mano to de see Dios the hand trabajando, of God el working, propósito de the Dios purpose en of mi vida, God in my life, y usándome and para ir using me to a go iglesias, a to cantar y churches, to y a sing predicar, a and preach testificar and y a witness ver and las almas see the salvas. souls Ese era el getting saved. propósito de That Dios was para God's mi vida purpose for y my lo he life. gozado y no ha And then, cambiado, hermanos. and it hasn't Y lo que le quiero changed. decir es And que what I Dios want to tiene un tell you is propósito that para God usted has a también. purpose for you too. ¿Ve? Pero tenemos que But we have darnos. to give ourselves. Porque si le ponemos Because if excusas we al make Señor, excuses digo, to pues the yo Lord, quisiera hacer oh, eso, I'd pero like es to que no do tengo that, but tiempo, I es don't que no have puedo, time. es que me I falta can't. saber cómo, I me don't know falta. how to do it. ¿Quiere que le diga You algo? want me to tell you something? Las primeras veces que The yo iba a first cantar a times una that I went to iglesia, sing at a mis church, hermanos crecieron my en la brothers iglesia, grew up ¿ok? in the church. Para ellos, And for piece them, of cake, como dicen los it was a americanos. piece of cake like the Para Americans mí, say. But for me, yo acababa de salir del I mundo. had just come out of the world. Yo acababa de salir I had just de come una out vida maldiciente. of Todas las a palabras que life salían de mi where boca every eran puras word that I maldiciones, said was hermano. curse, Pura was curse word, porquería, no crea. junk. Y entonces, And so then, de ir a una to iglesia go to a church y hablar, and to speak, yo tenía miedo que se me iban a I was salir aquellas afraid porquerías that que yo usaba that antes. junk that I used to Y say me before was gonna temblaban come las out, and corvas, hermano. I Pero would yo just estaba be shaking, dispuesto a but I hacerlo. was willing to Y do yo it. decía, Señor, And I said, tú úsame Lord, como tú use quieras, me yo quiero however you hacerlo, want pero to. I tengo wanna do miedo. it, but I'm Tengo afraid. miedo que voy a I am quedar mal ahí afraid con that los I'm just hermanos. gonna Y do ¿sabes things qué? all wrong, Dios me but you know ayudó. what? God helped me. Dios me ayudó a God helped como me yo pude, however pero I me empezó a could. usar el The Señor Lord y started empezó a using usar el me, and He testimonio started que yo using the tenía. testimony that I Resultó had. de que en lugar de que mis Turns out hermanos that que instead of tenían my toda su brothers vida en la who iglesia had spent their whole life in the fueran los que church, Dios iba a usar, me they were the empezó a one- usar a mí, God started que yo using me, no sabía nada that I ni era didn't know nada, anything. pero I Dios wasn't me anything, usaba but por el God used me testimonio que yo because of the tenía. testimony that I Y la had. gente le gusta And the oír people like testimonios to hear de lo que testimonies Dios ha hecho, of el what God cambio has que Dios done, ha the hecho en change that una God has vida. made in your Y life. muchos músicos se And a lot salvaron of por medio del musicians got testimonio saved mío. because Gloria of a my Dios, testimony. aleluya. Praise God. ¿Ve? Que de otra manera That no otherwise, se hubieran they salvado, wouldn't have gotten ¿ve? Porque saved eran músicos because y they were cuando oían mi musicians. And testimonio when they decían, heard hey, my yo también lo testimony, puedo they said, hacer. hey, I can do it Así de too. que Dios le va a So usar, God will use you. pero va a tener que usarlo And He's going por to have to medio use you del Espíritu through the Santo en Holy usted. Spirit in you. No puede hacer el trabajo He sin el cannot do the Espíritu work Santo, ¿ok? without the Holy Spirit. Así lo mismo un cristiano tiene in que the same tener way, el a poder Christian del has to have Espíritu the Santo power para of the hacer Holy más que Spirit to una be more exhibición, than an ¿ok? exhibition. De moralidad. Of Necesitamos morality. el poder del We need the Espíritu power Santo of para the Holy cumplir Spirit nuestra misión en to el fulfill mundo. our Somos mission in the llamados world. a We are ser called luz to be light, del mundo the light of the world, y hacer que and la what? sal The salt de la tierra. of the earth. Esa fue palabra que Dios nos That dio was the este word that año. God gave us this year. Ser la luz del Be mundo. the light of the Porque world. fue Jesús el que dijo Because en it was Mateo Jesus who said in 5:16, Matthew 5:16, deja tu luz Let brillar therefore your para light que los shine, so hombres that man vean tus might buenas see your good obras works y and glorifiquen al glorify the Padre que está Father en los who is cielos. in El heaven. propósito de The Dios purpose of es God que Él sea glorificado is so por that He medio may de be su vida. glorified through Ese es el your life. propósito de That Dios. is God's Y hermanos, lo And vamos a brothers and hacer sisters, we are going to do como podamos, pero However lo we vamos a can, hacer we're gonna porque do es it, lo que agrada because a Dios. that is what pleases God. Aleluya. Hallelujah. Así es de que entonces So then, en el 1 Pedro in 1 2:12 Peter dice, 2:12, manteniendo buena vuestra says, manera "And de vivir keeping, entre los incrédulos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Jesús nos asegura Jesus que el assures poder us that the para power poder ser esa luz be y esa able to sal be that light and es el poder del Espíritu is the power Santo of the que Holy le dije Spirit ya, leímos that I told you we en read Hechos in 1:8. Acts 1:8. Porque dice, recibiréis Because it poder says cuando that you haya shall venido receive sobre power vosotros after el that the Holy Espíritu Ghost has Santo. come upon El you. Espíritu Santo The Holy en vosotros Spirit es todo in lo que us is necesitamos all that we para need enfrentar al mundo. to Este confront regalo the es world. poder This gift victorioso is y es power afirmado victorious and en 1 affirmed Juan in 4:4 1 que John leímos 4:4 también, that we also porque read. es mayor que el que Because está en el greater is mundo. he En that el is in mundo tenemos lucha, us. In the hermanos. world we En el have mundo tenemos un enemigo. struggles. We have an Y este enemy. enemigo And this enemy
quiere destruirnos. wants to destroy us. Este enemigo, si no This puede enemy, destruirnos, If quiere he can't pararnos destroy us, de he que wants to seamos stop us efectivos from para being el reino de effective for Dios. the kingdom of God. Gloria a Dios que usted Glory no to lo está God that dejando. you are not En muchas allowing maneras it Dios to. nos In many usa. ways, God Por ahorita uses us. Dios le está usando con For su now, dinero, God is porque usted, en lo que using usted you da, with your money podemos because as nosotros you give, mandar a we México can send para it que to las Mexico iglesias so se that estén the churches levantando. be ¿Ok? lifted, Gloria a Dios por él. built up. Pero allí no Praise termina, God ese es for that, but it solamente el doesn't stop principio, there. hermano. That's just the Aleluya. No, no le vamos a pedir We're más not gonna dinero. ask you for No, more no, no, money. porque No, because ni le estamos pidiendo, ¿verdad We're que no not le even hemos asking you pedido? for money, right? We haven't asked you for ¿Verdad any que no? money, have we? Aquí el pastor Salto es el que les da Pastor Salto palabra, is the one who gives the word, and- pero nunca les ha rogado que But den, he's ¿verdad que never no? begged you to give, No. has he? Nomás les dice lo que la palabra just says dice what the word says. que deben de hacer y es todo. What you should do, Y and that's all. usted se está dejando que Dios You lo are use. allowing Aleluya. God to Y yo le use you. dije que Dios va a tener And que I hacer said algunos de that God is ustedes gonna have ricos to make some para of you poder rich suplir to el be able dinero to que se va a supply the money necesitar that's gonna para be hacer estas needed obras. to Gloria a build Dios. these churches. Y yo no sé cuál de And I ustedes don't va, know va a which dejar of que you Dios le who's haga gonna rico. let Yo no sé, God's pero gonna allow to Dios, be rich, aleluya. but Esta hallelujah. pastora Delia dice, There's yo, Pastor Delia saying, y me, usted me, también, you yo. too. Aleluya, Hallelujah. seguro, For seguro. sure, for sure. ¿Usted cree que es difícil para Do you Dios? think No it's hay difficult nada for God? difícil There para is Dios. nothing difficult for Aleluya. God. Hallelujah. Gloria a Dios. Ok. Praise God. So el Espíritu So the en nosotros Spirit in us reside en nosotros. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Ese es otro That's propósito del another Espíritu purpose of the Santo. Holy Spirit. Y como a veces And mi since mente sometimes se me cambia de my español a mind inglés, goes from yo escribí aquí en Spanish inglés, to no sé, English, I dicen started writing here, in English. by we know that por that he esto abided in sabemos us que Él by the habita en Spirit which he nosotros had given por el us. Espíritu que Él Así nos que no sé había por qué le dado. metí So I don't inglés know ahí, why I pero put es que English se me in there, atravesó, but se me cruzaron las, ¿ok? my wires just got crossed. Es curioso cuando hablamos kinda inglés y funny how español when we speak y cuando Spanish hablamos and más English, and inglés when que we speak more español, a English veces than estamos Spanish, escribiendo en sometimes we're writing español in pero Spanish, pensando en but inglés. thinking in English. Y se hace un And poco it gets difícil a little bit cuando estamos difficult escribiendo en when we're español, pero writing la in mente Spanish, está but the pensando en mind is inglés thinking in y estamos English. And we're traduciendo en el translating proceso, pero a in the veces se nos process, olvida but sometimes we traducir forget y to nos vamos por translate, el and inglés, we're ¿ve? just Y es going lo que all dice in English, aquí. and that's what I did Pero here. como quiera que sea, But in dice, any sin regards, it él says, no hay poder. without him there's no Pablo power. nos informó Paul informed que en us los últimos that in días, the según last de days, Timoteo 2 3:5, Timothy 3:5, tendrán apariencia de they will piedad, have the pero appearance of negarán la godliness, but eficacia de deny ella. its Y effectiveness. estos evita, And avoid these. si puede leer en If you el can capítulo read in 3 del 1 al chapter 4, 3, no 1 lo haga to 4, you ahorita, don't do pero it right now, lo puede but hacer en you casa. can do it at Está home. hablando de He's aquellos talking que about van a ser those that are estorbo, going to be obstacles. aquellos que el diablo va a Those who the usar devil is para going to use to desanimarnos, discourage aquellos us. que el diablo va a Those that the usar devil's going to para to decirnos que no somos tell us that capaces de we're hacer not algo que able Dios to nos do está something that llamando a God is hacer. calling us to do. Aleluya. Usted hable You con Dios siempre. always Aleluya. speak Y with si God. va a hablar con And un if you're humano, gonna hable speak con with a un human, humano que speak es with a human espiritual who's para que le spiritual, guíe en so lo that they can guide espiritual. you in the No, spirit. no vaya a hablar a Don't uno go and talk to está todo somebody who's desanimado, all ¿verdad? Porque le va a discouraged, because desanimar a they're usted gonna también. discourage you too. Gloria a Dios, aleluya. God, hallelujah. Dice, no puedes ser cristiano sin el You cannot be a Espíritu Christian Santo, si without the puedes Holy tener Spirit. al Espíritu If you can sin have- el poder. You can have Ni the lo puedes Spirit. tener tampoco sin el poder de You Él, can't have the porque Spirit el without power, Espíritu because the Santo Holy Spirit es por medio de convicción through y fe, conviction and eres faith. salvo. Es You're saved. imposible It's ser impossible cristiano to si be a el Christian Espíritu Santo if the Holy no nos da la Spirit does not convicción. give Y us the esto hablamos conviction. esta We mañana. talked about Y this nos this lleva a morning, and it Jesús takes por us medio to de Jesús Jesus. somos Through transformados Jesus we are de una vida de transformed from a pecado life of sin y muerte a and una death vida de to santidad. a life of Romanos holiness. 8:2 Romans dice, porque 8:2 la ley says, del Espíritu because the law of Santo the Holy de Spirit vida en of Cristo life Jesús in me ha Christ Jesus librado has de set la me ley free del pecado y de from la the law of sin muerte. and ¿Quién death. le libró? Who set him free? El Espíritu Santo, Holy hermano. Spirit. El Espíritu Santo The Holy nos fue Spirit dado was para given to guiarnos us en las to cosas guide us espirituales. into- Y yo le he in the estado spiritual hablando a things, and usted I've de la been talking to you diferencia del about the Espíritu, el difference alma of the y spirit, la the carne. soul, and the flesh. ¿Ok? La carne siempre The le va a guiar flesh a is always destrucción. going to guide you to ¿Ok? destruction. La carne The siempre va a flesh querer is always pecar. gonna wanna Es todo lo sin. que la carne hace, That's all the es flesh pecar. does is sin. Aún comiendo peca.
Even eating is Aún sin. Pablo dijo, Paul said, no comas he sin says, orar, don't eat without praying. porque la comida que estás comiendo Because te the puede food that you're destruir. eating can destroy you. ¿Ah? Cuando comes desmedidamente también te destruye.
todo lo que la carne out quiere of hacer. proportion Si and viera que destroys usted you suelta too. la carne, If you la wanna let carne your ahorita flesh go right now, nomás saliendo the flesh just y si leaving usted here, la suelta, and if you let se it va go, it's gonna a go comer eat cosas que no debe de things that comer. it shouldn't eat. Se supone, And la carne se supposedly, goza the cuando flesh usted hace estas enjoys cosas. when you La do carne these está bien things. contenta, The flesh is aunque so después anda happy, todo, even though ay, comí afterwards you're, tanto. oh, I ate Pero, so much. ¿ah? Huh? Yo sé que aquí no hay I know nadie that así, there's ¿verdad? nobody here like Pero that. sí, But yo he conocido yeah, I've gente que known dice, people who say, ay, no puedo estar. oh, I can't. Oh, comí oh tanto man, I que... ate so much. Pues, ¿para qué comiste Well, why did tanto? you eat so much for? ¿Ah? Huh? ¿Por qué comiste Why tanto? did you Porque eat la so carne much? quería. Because the flesh wanted it. Así es de que no So, podemos seguir we la carne, cannot hermanos. follow Tenemos the que flesh. We have controlar to la carne, control the ¿ok? flesh. Jesús prometió Jesus mandar al promised Consolador to para send the estar con Comforter to nosotros be with us para siempre. Fíjese forever. bien. Colosenses 1:27 Colossians dice, ¿a quién es 1:27, Dios? to whom Quiso God dar a would make conocer known las riquezas de la what is the gloria riches de of the este glory of this ministerio mystery entre los among gentiles, the que es Gentiles, Cristo which is en Christ vosotros, in you, la the esperanza hope de of gloria. glory. Cristo en nosotros, Christ hermanos. in us. En Primera de Juan In 4:2 John 4:2, dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. says, "In this know Todo the Spirit of espíritu que God." confiesa que Jesucristo Every ha venido spirit en that confesses carne that Christ es de has Dios. come in Si the flesh alguien is God. pregunta, ¿cómo puedo If estar someone asks seguro you, how can que you el be Espíritu sure Santo that the está Holy en mí? Spirit is in me? Hay algunas señas. There are some La signs. única seña The es only la sign la is confesión the de fe confession of en faith Él y in el Him compromiso de and the vida the commitment of que life hacemos a Jesús. that we make to Jesus. Esta es la manera This que is the conocemos way del that we Espíritu de know Dios. the Todo Spirit of espíritu God. que reconoce All a spirit Cristo that Jesús recognizes como el Hijo de Christ Dios Jesus as the Son es of de God Dios, es el is Espíritu of Santo. God. Juan The Holy 15, Spirit. 26 John dice, pero 15, cuando venga el 26, Consolador, 26. a quien yo os enviaré del When I Padre, send the Comforter el who I have sent Espíritu from de the Father, verdad, the Spirit of el cual truth, procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan proceeds from the 16, Father, 14, he shall Él me testify of me. glorificará Juan porque 16, tomará 14. de lo mío y 16, os lo hará 14. saber. ¿Ok? He shall glorify me, En for el he shall mundo, receive of mine el and shall show it anticristo unto you. trabajando en 1 de Juan The 4:3 dice, y Antichrist in todo 1 John espíritu que no 4:3. confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, spirit that el cual confesses not vosotros that habéis Jesus oído Christ que has come in the viene flesh y is que not of ahora God, ya and this está is en the el spirit mundo. of Antichrist, En whereof ye oposición have al heard espíritu que that it está should en come, and even nosotros now already in está it el is in the espíritu world. del anticristo. El anticristo The no solo es Antichrist un poder is not que just se a power revelará that en los will últimos be días, revealed sino in the un last poder days, que but está a power ya en el that is mundo. already El in the Dios world. de este mundo. The God of this En world. 2 Corintios In 2 4:4 Corinthians dicen los 4:4 cuales el says, Dios de este which the siglo God of this cegó el entendimiento de los age incrédulos blinded para the que no les understanding of the resplandezca non-believers la so that luz the del light evangelio de of la the gloria gospel de may Cristo. not Fíjense shine bien. on them. El espíritu The engañador spirit, the deceitful ciega spirit a la blinds gente the people para que no puedan so entender that they can lo que es de understand Dios. what is of God. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Fíjese bien. Just look. Entonces sabemos So que then we hay know contrariedad, that hay there alguien que is está someone luchando who is fighting para engañarnos, to para deceive us, to sacarnos. take us out. Pero es más poderoso But el que está en greater is he nosotros who's que in el que us está en el than he mundo. who is in the Aleluya. world. Hallelujah. Tenemos que siempre We have to reconocer eso, always que el recognize Espíritu that Santo the de Holy Dios Spirit está of en God nosotros para is in darnos us victoria, to hermanos. give us the ¿Victoria en qué? victory. Victoria en Victory in todo. what? Victory in Aleluya. everything. Gloria a Dios. Praise El God. cual es la imagen de Which Dios. is the image El of Dios God. de este The mundo God se of this opone world a Dios is y a opposed nosotros. to God En and 1 de us. Pedro In 1 5:8 Peter dice, 5:8 sos sobrios y velad, be, porque vuestro adversario el wise diablo and como león rugiente anda watch, because alrededor our adversary, buscando who's a like a quien roaring devorar. lion, is around Y you gloria a seeking whom Dios, he may como le dije esta devour. mañana, Like I told you this gloria a morning, Dios que el Espíritu praise Santo God todavía está that aquí the en la Holy tierra, Spirit hermanos, is still here todavía on está this en earth. He's nosotros. still in us. Porque cuando Dios Because when levante la God iglesia, el Espíritu lifts up, Santo se va a ir takes up con la his iglesia church, the Holy y no va a Spirit's haber gonna go with this defensa church. para los And que there se will be queden no en la defense tierra. for the ones who No va are a haber left here. defensa There will porque be el no diablo va a defense for tener them rienda because the suelta devil is sobre gonna ellos. be Así de que examina los espíritus. 1 Juan 4:1, amados, over. no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. You have to try the spirits to see if Eso they se are of llama God or not of God. That's discernimiento, called hermano. discernment.
Discernimiento es Discernment gratis. is free. Usted se lo pide a Dios y Dios se You lo ask da. God for it and He gives it to you. Usted va a discernir lo You que es will de Dios y lo discern que what no es is de of God and Dios. what is not of God. Usted va a poder enfrentar a You're una going to be persona able to inmediatamente, confront a saber person esa and persona no es de immediately Dios, know, oh, aunque that esté person hablando is not of bonito, God, even aunque though esté they're hablando speaking nicely espiritual, no or es de spiritually, Dios. they're not Usted of puede God. entrar en un lugar You y can enter saber into a place and discernir know, inmediatamente que hay discern espíritus malos immediately that allí. there are evil spirits there. Es algo It's something that que se siente. you can Y feel. necesitamos este And espíritu, hermanos, we y Dios need nos lo ha the dado Spirit, and God a has given nosotros. it to Dice bien us. lo que dice ahí, Just look amados, what it says no there, creáis a beloved, todo believe not espíritu, every sino spirit, but probad try los the spirits, espíritus si son de whether they Dios, are of God, porque because muchos many falsos false profetas han prophets salido are gone out por el mundo. into the world. Y ahora más que nunca, And hermanos, now more than ever, tenemos una we contrariedad, have, tenemos que ser we sabios, have to be tenemos que wise, we have to discernir. discern. Si nomás If- usted prende, If you pone el just radio turn the y, radio on y empieza a buscar and you estaciones start donde looking for están stations predicando, where they're pero preaching, usted discierne luego, that you discern right esos no away, son de well, Dios. that's not of God. Porque hay muchos falsos, Because there are hay many muchos false, there are many que parecen, who seem hablan, like they speak, pero no son de but Dios. they're not of God. Y nosotros tenemos que saber, And por eso we have dice, to la know, lucha de that's why nosotros no es contra it says carne y that sangre, our sino contra fight is not potestades against flesh y and blood, but espíritus de against maldad powers and spirits en regiones in celestes. heavenly places. ¿Ah? Así de que tenemos que So we have discernir, to tenemos que discern. saber We que have hay to know espíritus that que there nos are quieren spirits that engañar. want to deceive Hay us. religiones, There are hermanos, religions que cuando usted los that oye when you hear predicar, them predican preach, tan they cerca de la preach verdad so que no se close da to the cuenta cuando truth las mentiras that entran. you don't realize when the lies come in. Nunca había visto yo tan I have never ministerios, seen fíjese such bien, y no me gusta criticar a and I mí, don't ¿no? like to Ay, criticize. Señor, perdóname, Lord, pero forgive me, but no me gusta criticar a mí I a don't like nadie. to criticize Pero anyone. nomás esta semana But just this week, oí un hermano I heard a diciendo brother que estaba hablando say de su he was motocicleta, talking about un his pastor motorcycle, bien a pastor, conocido, que si very yo le digo well el nombre, known. usted lo If I conoce tell you bien. his name, Y you'll estaba know hablando him. de su He was motocicleta talking about his y dice que motorcycle. la motocicleta dice la said, "The prendí motorcycle, I y turned it empezó on, a hacer and it cosas, started dice, yo to creo do que estaba things. hablando en I lenguas. thought it was speaking in tongues." ¿De veras? Really? ¿Se puede jugar con eso? Can you play around like that? Y otro lo oí diciendo que era el Espíritu And I heard Santo en another algunas one cosas saying that it was the fuera Holy Spirit de, that was de lo things espiritual. outside of what was Dijo, era el spiritual. Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puede? I thought, Que no how can conocen it que be? Dios dice, Don't they Cristo know that Jesús God dijo, says, Jesus said, ustedes pueden hablar de you mí can talk about y me, pueden hablar de and mi you can talk Padre, about my pero Father, cuando ustedes hablen but when del you speak Espíritu about the Santo no Holy se les Spirit, perdonará that will ni not en be esta forgiven of tierra you, not ni on en la this otra earth, tampoco, ni en or in esta the vida coming, ni en la not in otra this vida life or se in the les coming life perdonará. will it be Cuando forgiven. usted hable del When you Espíritu talk about Santo the de Holy Dios, Spirit of tenga God, cuidado lo que you be usted está careful diciendo. of what you're saying. Tenga cuidado cuando Be usted dice careful eso when no es you de say Dios that's not y of sí God, es de Dios. and it is of God. Tenga cuidado cuando Be usted dice careful eso es when de you Dios say y no that's es of de God, Dios. and it is not of God. Nosotros somos We are responsables. responsible. Somos responsables, We are hermano, responsible de saber lo que to es de Dios know y lo what que is no of es God de and Dios. what is not of God. Por eso Dios nos ha That's why dado God un has given espíritu us de a spirit discernimiento of para discernment saber. to know. Ok. Okay. El espíritu del The spirit anticristo of the es maestro Antichrist en decepción. is a master Eso es of lo que el diablo deception. siempre ha That's what the sido. devil has always been. Satanás mismo se Satan himself enmascara como ángel de masked luz. himself No as an nos angel of sorprenda light. Let us que not sus be siervos surprised se that his enmascaren servants, de they siervos de also justicia. disguise themselves as Segunda de servants of Corintios righteousness, 11, 13 al 15. Porque estos son 11, falsos 13 to apóstoles, 15, because these false obreros apostles, workers, fraudulentos que se disfrazan who como disguise apóstoles themselves de as Cristo. apostles of Christ. Wow. Está hablando de They're hombres talking y about mujeres men and que andan women predicando, se who are supone, la preaching palabra, supposedly the word, pero el engaño, but the mentira. deceit, lies. ¿No sabía usted que hay muchos You don't know that there's so predicadores many que lo preachers hacen por who do ganar el this dinero? just to make money. Es una ganancia, es It's una manera de something- ganar it's a way dinero. of making money. Si usted es un If predicador y you're a usted viene a preacher esta iglesia, and you come to this church, usted viene a esta iglesia y predica You come to por, the church por and preach 30 minutos, for 30 45 minutos, minutos, 45 ¿y sabe qué minutes. tanta ofrenda le you da know la how much iglesia? offering the church gives you?
600, 700, 800 dólares por 30 minutos que for 30 trabajó. minutes of work. Es dinero, hay It's dinero money. There's money. en la iglesia. And Pero then the un devil arrepentimiento takes over. inmediato, But an inmediatamente, immediate, perdóname, Señor. Repentance, Porque say, Lord, forgive sí, me. a veces hablamos de más. Sometimes when we speak, Y we entonces say too tenemos que much. pedir perdón And a then Dios. we have to ask for Pero forgiveness. blasfemar al Espíritu But Santo blaspheming the Holy Spirit trae muerte, hermano. brings death. Trae muerte, It porque brings fue death Jesús el because que it was dijo, Jesus who si said, ustedes hablan de He mí said, if you como talk el Hijo about de me Dios, as the Son of God, se les perdonará. Si that'll hablan be de Dios forgiven. If you mismo, talk se les about God perdonará. himself, it'll be Pero cuando forgiven. ustedes But when blasfemen you al blaspheme Espíritu the Santo, Holy no se les Spirit, perdonará ni that aquí will not be ni allá forgiven of tampoco. you, here or Así there. que es algo In other words, peligroso. it's something dangerous. Ok. Y no es maravilla And it's no porque wonder, el mismo for Satanás se Satan disfraza himself is como ángel de transformed luz. as an angel of light. Él nunca viene como una He oscuridad, never hermanos. comes Él in nunca as viene con un darkness. He traje never comes in rojo with y a una red cola suit larga and a y long unos tail cuernitos. No, and Él some no viene horns. He así. Él doesn't viene come like como la that. mera He verdad. comes like the real thing. Y se le presenta And he como la mera presents verdad, himself as the real thing, como algo like especial. something special. Se presenta He como presents el himself ángel de luz. as the angel of Por light. eso tenemos que tener That's why we cuidado. have to be careful. ¿eh? No todo el que dice Not Señor, everyone who Señor says, entrará Lord, en el Lord, will reino de enter los into the cielos. kingdom of heaven. Pero de otra You can manera know, no, but porque mire, le voy a otherwise, enseñar you por qué. can't, because Porque I'm la gonna show you palabra why, de because Dios the word of es God poderosa. is powerful. Y si le hablara un burro, And es poderosa. if it was Y given si lo through a habla donkey, otro it's powerful. burro If any humano, other, es poderoso. if any other person speaks it, it's powerful. No vuelve vacía. It doesn't return void. So, no nos guiamos por So we're not guided los by frutos the de la fruits predicación, of porque the los preaching, frutos no son because del hombre, son de la the fruits palabra are de Dios. not of man, Por but of the eso word of God. tenemos que tener espíritu de discernimiento That's para why we need discernir the lo que es spirit de of Dios discernment to y lo que no know es de what Dios. is of God. Cuando usted ve almas salvas, When you see no fue el souls hombre, being saved, it wasn't man. fue Dios. It was God. Cuando usted ve uno sanado, no When you fue see el hombre someone who was o la healed, it mujer, wasn't fue that Dios man or woman, el it que was lo hizo. God ¿ve? who did it. Así de que So, a veces el hombre presenta sometimes la man palabra presents the y word, hay hombres buenos para and presentar there la are palabra men que who no are son de good Dios. at presenting the word that they're not of God. Si usted escudriña you su search religión de ellos es Their falsa, religion, it's false. pero presentan la Biblia But they present muy, the Bible muy bien representada. very ¿ve? well Así represented. de que, But así de they'll que say, "No, I don't." estamos They'll en say, tiempos "No, I don't know peligrosos, you." hermanos. We are Cuando living nosotros in tenemos que dangerous estar times serios when con we el have to Señor be serious y with the caminar Lord con el Señor, and walk dejar with que the el Lord Espíritu Santo, porque and ¿sabe let lo the que el Holy Spirit, Espíritu because Santo do you know hace? what the Holy Él nos Spirit does? revela. He reveals Él to nos us. revela lo que es de He Dios y lo reveals que to no es us de what Dios. is of God and what is El not of Espíritu God. Santo de Dios. The ¿ok? Holy Spirit of God. Así que no os es extraño si también sus ministerios o sus Therefore, it is no ministros great se thing if disfrazan his como ministers ministros de also be transformed justicia, as the ministers cuyo of fin será righteousness, conforme whose end a shall sus be obras. according to their works. Fíjense, estamos leyendo 2 See, we're reading in Corintios 2 11, Corinthians 13 al 11, 15. 13 to 15. Y esto es lo que está diciendo. And this is what El he's diablo saying. The puede devil y hace cosas sobrenaturales, and does fenómenas. supernatural Por eso phenomenon. debemos That's why examinar we los should espíritus. examine Si the spirits. descuidamos nuestra If vida we neglect espiritual, our seremos spiritual lives, engañados we will por be cualquier deceived doctrina by errada. any, Efesios 4:14. mistaken doctrine. Ephesians, Para que ya no seamos in Ephesians niños it says, let us, so fluctuantes, that we're not llevados por doquiera children who are de taken todo viento de doctrina, by all por wind of doctrine, estratagema de hombres que strategy para of engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Dice bien? Toda enseñanza debe de ser teaching examinada should por be la palabra de examined by Dios. the word of El God. Espíritu Santo The Holy nos Spirit enseña la verdad. teaches us the truth. Toda palabra debe de ser examinada Every por, word should be es decir, toda examined. predicación In other debe words, ser every examinada preaching por la palabra should de be Dios. examined by the word of Si lo God. que yo le estoy enseñando If what I'm no está en teaching la you Biblia, is not in the por Bible, favor no lo crea, please don't believe no it. lo reciba. Don't receive Tiene it. que estar It has to be con este libro.
in this book. tiene que estar has to respaldada be con la palabra de backed Dios. up by the Todo word of lo que God. nosotros predicamos. Everything that we preach. Yo por eso me That's culpan why de que uso mucha escritura I y blame que a myself veces for los using a confundo, lot pero of no trato de scripture and confundirlos, sometimes I trato de confuse, but I'm not trying to enseñarle que lo confuse que you. yo I'm estoy trying to hablando teach you, es show you palabra that what de I'm Dios, no, preaching is no the son mis word of palabras, God. hermano. They're not my Yo no tengo words. ningún deseo I de have agarrar no desire un versículo de la to, Biblia y predicarle una hora en ello. No. preach for an Yo hour mejor on quiero one presentarle a scripture. usted las I escrituras como lo instead estoy want to haciendo ahorita, present to you the presentándole scriptures escrituras like lo I'm que doing dicen, now, what para the que word usted says, so discierna, that you can para que discern, usted diga, so that you can say, "Ah, oh, es verdad, it's la true. Biblia lo dice. The Bible El says Espíritu it. Santo The es Holy vencedor, Spirit is porque es a mayor el conqueror, que está en because greater is nosotros he who is in que el que us está en el mundo. than he who is in the La world. palabra nos asegura The victoria word en este promises us conflicto victory in con el this conflict anticristo. with the Antichrist. El Espíritu The Santo Holy en Spirit nosotros in es más us poderoso que is el que está en more el powerful mundo. than the one who's in Segunda the de world. Reyes 6 Second leemos Kings 6, we del read encuentro about de Eliseo the con el encounter of ejército de Elijah with Siria. the army. El siervo de Eliseo se The levantó servant de Elijah mañana y se dio got cuenta up que early estaban and rodeados realized that por he el was ejército de surrounded by Siria. the army of Syria. Entonces su criado le dijo, So his mi servant said, señor, "Oh, my ¿qué Lord, haremos? what will we Eliseo do?" le dijo, no Elijah tengas said, miedo, "Don't be porque afraid, más son los que están con because nosotros more que los are que with están us con than the ellos. ones who are with them." Aleluya. Verso 16 Verse y verso 16 17 and dice, y Eliseo 17 oró, says, "And Elisha te prayed, ruego, oh Jehová, I que abra I sus pray ojos thee, O para Lord, que open vea. his eyes so that he may see." Necesitamos una nueva We visión need a new de lo que vision Dios tiene of espiritual what para God has nosotros. spiritually for Nada us. ni nadie es Nothing más or no poderoso one que is nuestro more Dios. powerful La than our Biblia God. dice The en Bible 1 de says in Juan 1 5, John 4 y 5, 5, 4 porque and 5, todo lo que es because nacido de all Dios that is vence born al of mundo. God overcomes the Y esta world. es la victoria And this is the que ha victory vencido al that has mundo, overcome nuestra the world, fe. our faith. ¿Quién es el que vence al Who is mundo the one who sino overcomes el the que world? cree que Jesús es But el he that Hijo de believes that Dios? Jesus is the Son of Aleluya. God. Gloria a Dios. Praise ¿Y qué God. sucedió And cuando what Dios happened le abrió los when ojos God al opened criado? up the eyes of the servant? Pudo ver los He was ángeles able to todos see the armados. angels all Aleluya. armed. Gloria a Dios. Praise God. ¿Y qué fue lo que, And qué what fue lo was que it hizo Dios para that ayudar God a did Eliseo? to help Elijah? Le cegó los ojos. He blinded Los hizo ciegos. their eyes. He made them blind. Y Eliseo los guió, And le dijo, vénganse Elijah muchachos, yo les voy a said, "Come enseñar on, dónde guys, I'll está el show que you buscan. where the one Y is los that you're llevó. looking for." And he took them Esto right to es them. curioso, porque los llevó Because he took them al mero centro to the very de center sus enemigos, de of ellos. their enemies. Y luego Dios les abrió And los then ojos God y ellos opened up their estaban eyes and they rodeados were surrounded del ejército de Dios. by the Eso es lo army que of Dios God. hace. That's Pero what Dios God dijo, does. no les hagan daño, But God no les said, hagan daño, déjenlos don't ir. hurt them. Let them go. Para que vayan a decir So that they lo can que, go lo que han and visto. tell what they have Aleluya, seen. gloria a Dios. Es interesante que a It's veces Dios interesting decía, that sometimes decía God cuando hacía would milagros, say, Jesús when he decía, would no le perform digan a miracles, nadie, Jesus no would le say, digan "Don't a tell nadie. anybody, don't Pero tell había anybody about ocasiones it." But cuando there were Dios decía, times déjalos ir para que when le digan God a would todos los say, demás "Let them lo que go yo so they estoy, can lo tell que yo puedo everybody hacer. what I can do." Aleluya. Hallelujah. Para que se fijen So que that they can el Dios que know ustedes that the sirven God es that un you Dios serve poderoso. is a mighty Aleluya. God. El no creyente dice The non-believer ver es creer, says pero seeing Dios dice creer is believing. o crees But y lo God verás. says believe El and mismo you'll see Dios it. que nos salvó The del same God who infierno saved us nos from hell salva en esta saves vida us in y this esta es life. la And victoria. this is the victory. Él ha vencido al He has mundo. El overcome Espíritu the world. Santo The Holy está en Spirit todo cristiano. is in every La Christian. pregunta, ¿lo estás The dejando question que controle is, tu are you vida? allowing him to control your life? Tenemos fe en Jesús, We have faith pero in vivimos Jesus. por la fe en Jesús. But do we live by the Gálatas faith in Jesus? 2:20, con Galatians Cristo estoy 2:20, with juntamente Christ, crucificado y ya I no am vivo yo, crucified, mas vive and I Cristo no en longer mí, live, but y lo Christ que lives ahora in me. vivo en la carne And what lo I now vivo en live la in the fe del flesh, Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El ser lleno del Espíritu Santo See, I quiere live by the decir faith of the un Son of God cristiano, who loved me and gave un himself for me. continuo control de It's Él en continual nuestras vidas control that he diarias. has in our Esto daily quiere decir lives. evitar That means el pecar y avoid someternos a Dios y a su sin and submit voluntad. to God La and his victoria will. en este The mundo victory in this depende world de ello, depends on porque it. donde Because el where Espíritu the de Holy Dios Spirit of controla, God allí controls, hay libertad. there Segunda de is Corintios freedom. 3:17, 2 porque el Señor 17. es Because the el Lord Espíritu, is y donde Spirit. está el And wherever the Espíritu del Spirit of Señor, the Lord allí is, hay
libertad. is freedom. Libertad para hacer lo Freedom que Dios to do quiere what que God seamos. wants us Libertad para to do, amar como to Cristo love how ama. Christ Libertad loves, para resistir tentación y to pecado. Libertad resist, para testificar sin temptation temor and sin, o intimidad para ganar or al mundo. intimidity Hechos to 1:8. Pero and, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el being Espíritu. timid. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en And you'll be Samaria y witnesses hasta lo último unto de la me tierra. in both Jerusalem and Conclusión, Judea and Samaria porque and unto the conocemos utmost of al Cristo the earth. vivo, Why? podemos Because estar we know the seguros de living la God, vida we en can el be Hijo, sure de of life perdón in y the Son. control del pecado, el amor de Dios The y la love of God habilidad and de the amar ability a to otros. love Romanos others. 8:16, el Romans Espíritu 8:16, mismo da the Spirit testimonio himself gives a nuestro testimony espíritu que to our somos spirit los that we hijos de are the Dios. children of God. Ahí está. There it is. ¿Qué está diciendo toda esta lección? What is Que this lesson necesitamos al telling us? That Espíritu we need the Santo de Holy Dios Spirit of en God nuestras vidas. in our lives. No la podemos hacer sin We Él. can't do it without ¿Ok? Him. ¿Cómo podemos How recibir al can we Espíritu receive the Santo? Holy Spirit? Orando, Praying, pidiendo. asking. Dijo Jesús, Jesus said, si le pides, Él te lo dará. if you ask Him for Es tan something, fácil He'll give it así. to you. It's that easy. Así de que si usted So if you no tiene al do Espíritu not Santo have the Holy o Spirit, el bautismo del or Espíritu baptism Santo, in the quiero Holy cambiarlo Spirit, porque I está want to sellado change con el that Espíritu because you are Santo, sealed with the Holy pero Spirit, no camina en el but Espíritu you don't Santo, walk in the entonces Holy usted le Spirit, pide a then Dios you que ask le God llene del to fill Espíritu you Santo. with the Holy Es todo. Spirit. That's all. Y así como recibió Just like you salvación por receive medio de salvation fe, usted through faith, recibe al you Espíritu receive Santo. the Si Holy usted Spirit. If you sinceramente se lo pide, sincerely ask Him fíjese for bien, it, usted puede estar en su you casa, can be puede in your house, arrodillarse, you can puede be pedirle a kneeling Dios, down Señor, and yo asking quiero la God, llenura God, del Espíritu I Santo want en the mi filling of vida. the Holy Yo Spirit in quiero my life. caminar en el I Espíritu want to y walk no in the operar en Spirit la and carne. not ¿Sabe qué? operate Si in the usted lo flesh. pide If you ask Him for genuinamente, that, Dios se lo va a genuinely, He dar. will give it to you. No se lo va a negar. He won't deny you. Y créamelo, And cuando Él se believe lo dé, me, usted when va a He saber. does, you'll know. Porque es un poder. Because it's a power. Aleluya. Hallelujah. Es algo It's glorioso. something wonderful. Algo glorioso. Something wonderful. Yo oré en la I iglesia, prayed in the church. oraron por They mí prayed for me, y no recibí nada. and I didn't receive anything. Me fui para mi I casa went home bien decepcionado very porque yo discouraged quería el because Espíritu I Santo de wanted the Holy Dios. Spirit of God. Cuando llegué a casa, When I got home, no sé, el Espíritu me, I don't know, the me Spirit movió moved a me hincarme ahí sobre la cama to bow down there next to y the nomás me bed hinqué sin orar, sin and without decir praying nada. or saying anything, Y boom, and boom, me llenó el Señor el the Espíritu Lord filled Santo. me with the Holy Spirit. Y desde entonces, And aleluya, since no then, lo suelto ni I me don't suelta a let mí it go, and He tampoco. doesn't let me go Gloria a either. Dios. Praise God. Somos como We cuatitos y are caminamos like juntos. twins walking Y así debe together. de ser, that's how aleluya. it should be. Caminar en el Espíritu Walking es in the glorioso, Spirit is wonderful. es glorioso porque It's wonderful la carne because se the fatiga, la flesh carne se cansa, la gets carne tired, flaquea, the flesh pero el Espíritu gets no weak, flaquea, but the aleluya. Spirit El doesn't. Espíritu The Santo de Holy Dios Spirit es of God poderoso is para mighty mantenernos to firmes keep us en el standing camino del firm Señor, in the ways of the aleluya. Lord. Y cuando Dios dice, And sé when santo God como yo says, soy "Be santo", holy like I am usted va a holy", poder caminar you'll en la be able to santidad walk del in the Espíritu Santo, holiness no of de the su Holy carne, Spirit, porque su not in your carne flesh, y la because your mía flesh, no tienen your nada flesh and santo, my ¿ok? flesh, there's nothing Ni nunca van holy a in it. tener. They'll never have anything Aleluya. holy. Por eso se va a morir y se va a That's pudrir why it'll y se va a die volver al and rot polvo de and donde turn to salió. dust again from Pero el where it came. Espíritu But the suyo Spirit, your va a Spirit, continuar will por continue toda una eternidad. for an Va a eternity. continuar viviendo. It'll Gloria a continue Dios. living for an eternity. La pregunta The es question is this: si usted está caminando if en el you're Espíritu walking in the Spirit para pasar una to eternidad spend con eternity Cristo with Jesús Christ Jesus y Dios en and la gloria, God in heaven, o si va a pasar una or are you eternidad going to con el spend diablo. eternity with the devil? Y usted es el que decide. You are the one who decides. Usted es el que hace la You're the one decisión. who makes the decision. Dios siempre está God is dispuesto always a willing ayudarnos. to help us. Todo lo que tenemos que All hacer that es we have to pedirle. do is Y ask el Him. Espíritu Santo And de the Dios, Holy Spirit Él lo of tiene God, para usted. He has it for you. Todo lo que tiene que hacer All es you have to do pedírselo. is ask Him, Y Él se lo va a dar. and He'll give it to Okay. you. Okay? If you ask God to forgive you, He is just and good and everything we need to receive forgiveness. He is ready to forgive us as soon as we ask Him, and if we ask Him with our heart, He is ready to forgive us. And those people, we need to really pray for them.
because I have my neighbors that are religious. I'm not going to say what it is, but they are very religious people. But they are in the wrong religion. They don't follow the Bible. They follow their books and what they believe, you know. And I pray for them all the time. Just, every day I pray for them. I pray salvation for them. They're nice people, but they let me know that they're not in agreement with me, and I'm not in agreement with them either. Okay? But if they ever repent, God will forgive them. God will forgive anybody, if they repent and ask forgiveness. Glory to God. Hallelujah. Let's pray.